Bueno, les agradezco enormemente. Señor. Todavía no le agradezcas, Ahora, les agradecí antes, porque sé que venía la pregunta de José. No, pero vos tocaste un punto por ahí tangencialmente que a mí me parece muy importante, que es tu paso por la Universidad de Córdoba y la formación marxista de la Universidad de Córdoba. Porque también hay una simplificación, y que me parece que está tomando cada vez más vuelo, de que el problema de la Argentina es el peronismo. Yo creo que el peronismo no es el único peronismo, que todo es peronismo. Y desde mi punto de vista, quiero ver qué pensás vos, porque esto del marxismo en la universidad es obra del alfonsinismo, directo, es una intención. ¿Qué relación ves, no ya en la continuidad del peronismo, sino del alfonsinismo en que hayamos terminado en esta etapa del kirchnerismo? Muy interesante, José. No tengo una respuesta acabada para eso, pero me animo a ensayar un diálogo con vos en ese punto. Sí creo que con la misma aparente... A ver qué palabra utilizo. Porque en ese pueblo deben haber votado por Alfonsín también. Totalmente. Esa misma candidez con que Alfonsín en su momento dijo: con la democracia se come, se educa. Se abrazaron las ideas progresistas, enmascarando un marxismo residual que en realidad, efectivamente, se adueñó por oposición de las universidades. Es decir, yo ingresé a la universidad ya entrados, sí, en el año 89, 90, pero evidentemente se estaba gestando a expensas, conocido o no por el alfonsinismo, la venganza del setentismo. Entonces se estaba, sin lugar a dudas, gestando allí el momento propicio, ¿no? Al estilo gramsciano de decir: no era por la violencia, será por la cultura. Nosotros recibimos un adoctrinamiento universitario en torno, pero con la farsesca, digamos, era muy farsesco. Estábamos en plenos años 90, se había caído el muro de Berlín, se estaban repensando todos los paradigmas, estudiábamos la posmodernidad, y por otro lado tenías profesores más esquemáticos, o sea, que si hubieran estado dando cátedra, no sé, en el año 50, 60. Era un momento, creo, de una incontrolable... Allí la libertad era la libertad por desborde, me parece, y cada uno tomaba el bastión que creía que le correspondía. Y el marxismo residual tomó, o activo. Yo tenía profesores que se decían neomarxistas y daban vueltas, y decían: no, porque la idea de Marx no se terminó aquí, sino que se está replanteando hacia, y nos nutrían de postmarxistas para que la idea continuara. Evidentemente el daño que se hizo por acción y omisión en términos educativos, que el alfonsinismo le hizo a la sociedad en términos educativos, desde el fracaso del primer congreso educativo, pasando por estas miradas, yo diría, yo aterricé en Buenos Aires y a mí me sorprendió algo que, perdón, yo no soy obviamente de Buenos Aires, pero ya vivo, tengo 3 hijos porteños, así que la tilinguería progresista porteña, ¿a vos te suena? La tilinguería es algo muy... ser progresista era ser políticamente correcto, ser lo suficientemente de izquierda para aborrecer todo lo que sonara a liberal, derecha, centro-derecha. Eso sí, gozar de los beneficios de la década del 90, la apertura de los mercados y los beneficios de las privatizaciones. Era también un periodo de una hipocresía tan fenomenal que solo pudo resistir y dar frutos y luego reconvertirse en la venganza de los setentistas con el kirchnerismo, porque los liberales naufragaron en manos de las políticas de los 90, ¿no? Naufragaron,
porque más allá de las privatizaciones y la apertura de los mercados, no se rodeó de fundamentos, de otros fundamentos liberales mucho más de fondo, más profundos. Los 90 se caracterizaron por esa superficialidad de la libertad convertida en una apertura de mercado, ¿no? Sí, Guillermo. Yo creo que es injusto plantear esos términos porque yo nunca compartí con Alfonsín, no se olviden que Alfonsín dentro del Partido Radical era la izquierda, hasta Sí. que llega a candidato a presidente, pero me parece que olvidar el asalto a la universidad en el 73 no puedes hacerlo. En el 73 hay un asalto a la universidad marxista abiertamente, con la llegada de Perón y con la gente que origina todo esto. Ese golpe fue mucho más grande que el del 83. Decís, la línea marxista peronista. El peronismo tomó toda la universidad, Sí. pero el peronismo es del marxismo, ahí aparece el progresismo. Me parece que olvidar esa etapa del asalto a la universidad me parece que es demasiado grande. Sí, pero me parece que el alfonsinismo intenta copiar esa parte del peronismo, Alfonsín se quiere quedar con todo, ¿no? Pero el asalto que hace el peronismo a la universidad, donde toman todas las cátedras, se echaron todos los profesores del 73, fue una cosa que no se puede dejar de lado. Sí, de allí se fue exiliado un tío mío, en Córdoba, Yo me de esa acuerdo, fecha. la Facultad de Derecho asumió, era estudiante hasta hace poco tiempo en ese momento, se levanta en la mesa del bar de la Facultad de Derecho, señores, me acaban de declarar el decano de esta cueva de ratones. Así tomaron la universidad. Está bien, pero pongamos, Guillermo, año 90, ya llevamos 7 años, ¿no? A mí siempre me sorprendió la incapacidad de reformular planes de estudios, por ejemplo, que, bueno, las facultades de periodismo siempre fueron, no éramos ni facultad, éramos Escuela de Ciencias de la Información dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, ¿no? Entonces éramos la Escuela de Ciencias de la Información y la Escuela de Trabajo Social, 2 núcleos marxistas, ¿no? Era como abandonados. Los formadores, los comunicadores, los periodistas. Y si querías tener una formación un poco más liberal, entre comillas, anda a una privada. Así era. Y no cualquier privada. Y no cualquier privada. O sea, digo, no para enrostrárselo específicamente, sí, pero para marcar en todo caso una indolencia en cuanto a la reformulación de los planes de estudio. Porque después, más tarde, me planteaba la utilidad. Después hicieron una reforma de los planes, mucho 5, 6, 7 años, y por supuesto que dejaron nada de lo que era ese programa de estudio. Pero siempre me causa, digo, lo tomo yo, conmigo no pudieron. Ahí está, claro, yo era una especie de virus que estaba inserto ahí en esa escuela de ciencia de la información, donde si no eras del partido intransigente y llevabas la remera del Che Guevara, prácticamente que te miraban así. Pero muy naif todo, porque eso era muy naif, reitero, era la década del 90 en la Argentina, ¿no? Donde la izquierda no tenía discurso, el peronismo, peronismo nacional popular supuestamente de izquierda, encandilado, los Kirchner hacían dinero como gobernadores de Santa Cruz, se abrazaban a caballo, eran disidentes menemistas de ciertas formas, pero a la hora de acaparar el poder. Yo decía hoy en el instituto, lo que estamos conociendo de Néstor Kirchner, el realismo mágico. Yo creo que el chavismo ha tenido muchos condimentos, ¿no? El realismo mágico, el liderazgo, la personalidad extravagante, para ponerle un término de Hugo Chávez. Nosotros decíamos, Kirchner es un tipo insulso, un tipo opaco, gris. Sin embargo, esto que ha quedado revelado en este último tiempo, este amor por el dinero, por tocar el dinero, por abrazar, por oler el dinero. Hace poco se conocía un video en donde él se abraza, sin darse cuenta que lo filmaban, entrando a la casa de un intendente de Santa Cruz, a la casa de gobierno, se encontró con una bóveda y se lanzó desaforado a abrazar, dice, esto es lo que quiero. Un personaje de estas características fue nuestro presidente, que acumuló una fortuna, como bien señalaba hoy Guillermo, cambiando el paradigma del enriquecimiento. No era que se quedaba, no se quedaba con las coimas, se quedaba
los empresarios amigos eran los que le facilitaban los negocios. Él era socio y parte de todos los negocios. De todos los negocios. Porque para ellos hacer política era tener poder, tener dinero. Si no, no se podía hacer política. Me gustaría plantear un poco un comentario sobre lo sucedido en las últimas elecciones primarias. Porque me parece que se está dando un cuadro de situación en el cual la sociedad se apercibe de las características de este grupo hoy, para mí muy reducido, que controla los resortes del poder. Realmente yo tengo la sensación de que en un determinado momento, en la elección de renovación parlamentaria anterior, hace 4 años, el kirchnerismo tiene un golpe muy fuerte y básicamente en términos de apelación hacia el votante, lo que salva y le da continuidad es la muerte de Kirchner. Así es. Despierta un sentimiento solidario muy propio del sentimentalismo argentino, ¿no es cierto? Bueno, esa situación hoy está ausente. Es interesante ver incluso el análisis parcial de las elecciones. Yo supuse que lo que vimos hace pocos días iba a suceder a través del análisis de las elecciones en Misiones, donde el gobernador pierde cerca del 40% de los votos. Y cuando se analiza el padrón de votantes en Misiones, el 70% de los votantes recibían subsidios. Es decir, en esta elección la gente cobró el subsidio y votó como quiso. Como quiso, ¿no es cierto? Y realmente lo que me intriga es cómo se orienta hacia el final este proceso, porque a su vez se da en un contexto que yo visualizo desde el punto de vista económico absolutamente peligroso. Es decir, yo tengo una gran discrepancia con el consenso de los economistas, que en general consideran que la situación argentina es complicada, pero que básicamente tomando 3 o 4 medidas la cosa se encamina y se arregla. Yo creo que hay grandes posibilidades que vayamos a una catástrofe económica nuevamente, ¿no? Entonces me gustaría tu visión sobre el escenario que para mí es nuevo, digamos. Sí, hay datos que ponen de manifiesto que pese a este subsidio general que vive la sociedad, digamos, que percibe la sociedad, hay una rebelión aún, digamos, una sofisticación del voto. Ya Misiones había generado, con el obispo Piña, fue el primer cimbronazo que tuvo Néstor Kirchner cuando quiso plantear la reelección. Eso fue claramente una respuesta de muchísimos subsidiados que le dijeron no. Claro, con la característica también de una candidatura muy especial como la de un obispo. Puede decirse que hay una sensación muy evidente, aún en la gente que recibe subsidios, gente que un jardinero que comparte conmigo hace muchos años el trabajo, que los visitan los chicos de la Cámpora, y como ahora el intendente de Pilar, que hasta ayer era kirchnerista y ahora juega con Massa, está de la vereda de enfrente, los chicos de la Cámpora van a hacerle guerra de guerrillas en el campo, ahí en Pilar, van a los pobres y les dicen, no, mirá, te vamos a conseguir, no te llegó el subsidio, te lo vamos a conseguir. Se me dijo, no, estos, otra vez no, hay como una rebelión y yo le voy a aceptar todo, pero después, de hecho, ya en 2009, el intendente de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, hizo como que jugaba con Kirchner, pero él en su distrito ganó por muchísimo más y Néstor Kirchner perdió. O sea, él ganó, Néstor Kirchner perdió en 2009. Creo que entonces ahí hay como una puerta abierta hacia un acabose del relato, entre comillas. Aún en los sectores
más pendientes, más dependientes del subsidio. Lo de los economistas es francamente un albur. Yo también tengo la misma percepción, que la Argentina está acumulando todos los elementos de una tormenta perfecta. Lo que pasa que tormenta perfecta, ¿no? La idea de una tormenta perfecta, una conjunción de todos los elementos, que parte de esta realidad. El gobierno se disoció de la realidad, la negó, la escondió y ya no puede reconstruir realidad con verdad, con relato. No puede hacer, no tiene, y no tiene fundamentalmente la credibilidad. Por lo tanto, quedan 2 años que son absolutamente de una incertidumbre muy grande. Porque, sin ir más lejos, para ir con hechos, el fracaso del blanqueo de capitales, el SEDIN, este intento de hacer un dólar paralelo, marca las claras. Hubo empresarios, uno de los más importantes empresarios constructores de Córdoba, que dijo que el SEDIN iba a ser revolucionario. El SEDIN es un papelito verde que le daban a un depositante de dólares que llevaba sus dólares al Banco Central, que estuvieran afuera, no estuvieran declarados, y el Banco Central le dejaba los dólares, le daba ese SEDIN para después hacer operaciones, y el SEDIN se iba a cobrar por otra ventanilla. Una alquimia que escuché a muchos economistas decir, bueno, sí, el SEDIN, no hay peros, fue un fracaso estrepitoso. Por lo tanto, el control de precios, el control de la inflación, todos son, el señor Guillermo Moreno, que está a cargo del control de precios, es un sistemático fracasado, inapelable, ¿no? Su fracaso es impecable, fracasa en todos los momentos por igual. La verdad que no sé, no creo que sea tan fácil. Yo creo que los economistas hoy se están politizando y están planteando los escenarios más moderados, porque ser agorero nunca tiene buena prensa. Ser agorero en la Argentina es no tener rating. Entonces, si alguien dice, no, bueno, pero cambian un par de reglas de juego y los capitales vienen otra vez y el mundo no se va a dar cuenta que le mentimos sistemáticamente, que defaulteamos la deuda, que nunca volvimos a los mercados internacionales, que nunca acordamos con el Club de París, que mentimos nuestras estadísticas. La Argentina acumula una tormenta perfecta, no me cabe la menor duda. Por eso la salida no va a ser tan fácil, y la complejidad de la salida va a requerir sofisticación política. ¿Cuál es el resultado de esa sofisticación? Va a requerir sofisticación política. Por eso tampoco me preocupo y trato de tranquilizar a aquellos que crean que la Argentina está incubando un Néstor Kirchner en potencia que se llame Sergio Massa o un Carlos Menem o un... No, yo creo que las candidaturas de hoy son candidaturas de salida, candidaturas de descompresión de la tensión, pero de ninguna manera son salidas mesiánicas, salvadoras, ni la sociedad está comprando eso. No está comprando eso la sociedad. De hecho, hay ejemplos. Francisco de Narváez fue votado y ganó a Néstor Kirchner en el año 2009 y hoy está peleando la disolución de sus votos de la mano de la transferencia que el voto útil va a ser en manos de Sergio Massa seguramente. Y la interna de UNEN en Capital Federal es lo que más se parece a una organización política en ciernes, a una reconstrucción de mínimas reglas de juego. Hoy en Buenos Aires se daba por inminente la designación de Scioli como sucesor de la presidenta por la propia presidenta. Claro, eso es como hablar del sexo de los ángeles. Lo desmintió Scioli. Claro, mire. Pero la desmentida. No, pero yo creo que él no lo cree ella, no se pueden creer entre ellos. No, exactamente. Hay un problema de credibilidad. El gobierno perdió la credibilidad. Por lo tanto, perdió el único capital con el cual se puede hacer algo.
Por lo tanto, tenemos 2 años a la deriva. Hay 2 años a la deriva. Y sería demasiado temerario de mi parte plantear aquí, pero como la prudencia nunca es mi fuerte, que estamos dependiendo de un estado de ánimo. Del estado de ánimo de la Presidenta de la Nación. Ya una vez dijo, este pueblo no nos merece, Néstor, vámonos. Lo dijo cuando Néstor Kirchner era su sostén anímico personal. Hoy esa sociedad conyugal no existe, existe una soberana cadena de indicios del enriquecimiento ilícito que han promovido. Hoy le temen a los tribunales más que a nada. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es la reacción de un animal herido. El animal herido que arroja zarpazos y mordiscones, dentelladas a quien se acerque. Lo que pasa es que estamos todos ahí, los que vivimos allá. Bien, yo le quiero agradecer antes que nada, luego de felicitarlo obviamente. Muchas gracias. Yo no soy argentino, soy ecuatoriano, resido acá. Pero ese alegato a la libertad que usted ha escrito, que nos ha presentado aquí en una cápsula, lo puedo utilizar yo también en mi país, para oponerme con fundamento a lo que está sucediendo en Ecuador. Y es porque creo que, y aquí es donde yo veo la importancia de este alegato, muy necesario, porque estamos como marchando en el sitio, nos hemos enfrascado en una letanía de señalar lo que está mal, lo que hace Correa, lo que hacía Chávez, lo que hace Maduro, que no respeta la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no respetan ni la Constitución que ellos, o las constituciones que ellos mismos redactaron. Es decir, la utilizan a su antojo, a conveniencia. Pero no hemos salido de ese discurso y no hemos tenido ningún tipo de resonancia. Yo creo que ese alegato es muy necesario. Es decir, necesitamos una especie de hoja de ruta que nos dé fundamento y que además reivindique, yo creo que, estoy seguro que ese alegato, ahora lo voy a leer, pero que reivindique el derecho que tienen los ciudadanos. Así es. Como usted dice, por el hecho de ser buen ciudadano, yo diría por el hecho de sentirse ciudadanos responsables. Exacto. De volver a refundar la República. Y yo creo que eso sí va a resonar en esos ciudadanos responsables, especialmente en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes, sino en aquellos que están ahí, que no se oponen, que se han hecho ya al dolor, yo diría, y que tienen miedo además. Pero yo creo que si se reivindica ese derecho, entonces van a tener un fundamento, una brújula, una hoja de ruta muy necesaria, y creo yo entonces que por eso lo felicito realmente desde el fondo de mi ser. Se lo agradezco. Creo que podemos tener ahí una línea a seguir, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, y tal vez aún fuera de la región nuestra de América Latina. Se lo agradezco enormemente y con esto voy a cerrar agradeciéndoles a todos la paciencia y los minutos que me han dispensado. Pero le voy a responder con un párrafo del libro, si usted me permite, porque creo que ha entendido perfectamente, no mis palabras, sino mi intención, que esto es lo fundamental. No trató de ser esto de un repertorio de imposibilidades, un repertorio de impotencias. Esto pretendió ser un repertorio de inequidades y de actitudes bárbaras, pero para hacernos reaccionar de la mano de la responsabilidad individual. No me cabe la menor duda. Digo, el poeta Rainer Maria Rilke, el poeta checoslovaco, escribió Cartas a un joven poeta. Entonces, le preguntaban los poetas, ¿de qué debo hablar? ¿Cómo hacer un poema? Y le decía, evite los lugares comunes, como el amor, por ejemplo, porque del amor se ha dicho casi todo, le decía Rilke. Entonces, cuando escribía sobre la libertad, digo, ¿qué tengo yo nuevo para decir sobre la libertad? Después de haber abrevado en los libros de Mario Vargas Llosa, de Carlos Alberto Montaner y tantísimos otros.
¿Qué no se ha dicho de ella como para atreverse a improvisar algo que no sea redundante?, me preguntaba. Me respondo: la libertad es materia prima insustituible que se desprende de la esencia humana y nutre su existencia, pero necesita producción, procesamiento y cuidado permanente. Es un bien fácil de obtener, pero difícil de administrar a escala. Es quizá la aspiración más compleja de todo sistema de convivencia. Se accede aparentemente con facilidad revolucionaria, pero se pierde o malgasta con igual prontitud. Hablo de una libertad arquitectónica que alcanza su plenitud y mejor equilibrio con el contrapeso de la responsabilidad individual. Un activo que supera cualquier garantía legal explícita o implícita. Una indagación más profunda que el mero enunciado literal de nuestro preámbulo de la Constitución. ¿De cuánto nos sirvió tener una Constitución de cuño liberal si jamás la cumplimos cabalmente? Se trata de la libertad como patrimonio cultural y resguardo de tradición, como valor fundacional e implícito en nuestras relaciones básicas, de familia, de grupo, de pequeña comunidad. Por ese concepto de libertad escribo este alegato, porque es un deber ineludible de quienes toman la posta generacional sin beneficio de inventario. Es esta libertad compleja, y no la civilización en términos sarmientinos, el valor oponible a la barbarie de estos tiempos. Gracias.